Cordial saludo, caballeros. Este es el primer video tutorial que vamos a trabajar como parte del complemento del módulo de seguridad industrial. Este módulo va a tratar los temas que básicamente dan pie para hacer un análisis de un accidente o un incidente de trabajo. Vamos a definir cada uno de estos términos y además de eso vamos a aprender a identificar las causas que pueden generar alguno de estos eventos. Además de eso, las consecuencias que cada uno de ellos pueden conllevar. Primero, entonces debemos tener en cuenta que la investigación de un evento de estos, ya sea un accidente o un incidente de trabajo, nos va a permitir identificar las causas por las cuales ocurrieron, es decir, los factores de riesgo. Primero, entonces, vamos a definir qué es un accidente de trabajo. Un accidente de trabajo es un suceso repentino, no deseado, que produce consecuencias negativas, ya sean las personas, las instalaciones, las máquinas o el proceso. Como bien lo dice la definición, un accidente de trabajo es un suceso no deseado, un suceso que no se ha planeado. Cuando yo voy a hacerle una broma a un compañero y resulta que mi compañero termina con algún tipo de lesión, eso no se llama un accidente de trabajo, eso se llama un atentado o lesiones personales, porque es algo que ha sido premeditado. En los accidentes de trabajo nada es premeditado, todo por lo general resulta de la casualidad y estas casualidades por lo general van acompañadas de unos factores de riesgo que no han sido controlados. Según la Ley 1562 del 2012, se define accidente de trabajo como todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, es decir, que sea dentro del espacio de trabajo y haciendo las labores pertinentes en el área, que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte. Es decir, en un accidente de trabajo, las consecuencias pueden generar graves afectaciones en la salud y en la integridad física del trabajador. ¿Cuáles son los elementos que se deben tener en cuenta para considerar un evento que suceda en el área de trabajo como un accidente de trabajo? Como se mencionó anteriormente, pues primero debe ser un suceso repentino, no planeado, repito, con causa de ocasión del trabajo, es decir, haciendo la labor por la cual a usted lo contrataron. Ocasión factor de riesgo, es decir, que el accidente haya sucedido porque hay un factor de riesgo dentro de su área de trabajo, en el proceso, en la manipulación de alguna máquina, en la manipulación o en el desarrollo de algún proceso. Que esto genere una lesión orgánica, invalidez o en el peor de los casos, la muerte. Entonces, básicamente estos cuatro elementos son los que se deben tener en cuenta para evaluar un evento que haya sucedido en el área de trabajo como un accidente. ¿Qué es un incidente de trabajo? Un incidente de trabajo se define como un suceso repentino, también no deseado, que ocurre por las mismas causas que se presentan los accidentes, solo que no desencadena lesiones en las personas, daños a la propiedad, al proceso o al ambiente. Como tal, un incidente es una alerta que es necesario atender, por ende es la oportunidad para identificar y controlar las causas básicas que lo generaron, antes de que ocurra un accidente. Palabras menos, palabras más, un incidente de trabajo es un suceso que ocurre que genera causas o consecuencias, más bien, que genera consecuencias leves, pero que las causas pueden ser similares a las que pueden ocasionar un accidente de trabajo.
En los incidentes de trabajo no se presentan lesiones graves, no se presentan fracturas, no se presentan lesiones orgánicas, invalidez o muerte. Son cosas que se pueden manejar dentro de la empresa, dentro de la fábrica, en general dentro del área de trabajo. Pero que se pueda manejar dentro del área de trabajo no significa que no se deba reportar, porque como claramente lo dice al final la diapositiva, los incidentes de trabajo son alertas y esas alertas son las que permiten identificar factores de riesgo que no se han evaluado y no se han tenido en cuenta y que por ende pueden generar algún tipo de suceso repentino, llámese accidente o incidente. Se esperaría que en el caso en el que suceda un incidente de trabajo, inmediatamente se haga una evaluación del factor de riesgo y se controle si se reporta. Si no se reporta, seguramente van a pasar incidentes continuamente y en el peor de los casos, ya esos incidentes se convertirán en accidentes en los cuales la integridad física y la salud del trabajador pues se van a ver bastante vulnerados. Para poder hacer la investigación de un suceso o un evento en el área de trabajo, llámese accidente o incidente, existen muchos métodos. A continuación les voy a explicar un método que es bastante simple, es muy básico, se llama árbol de causas. Como ustedes se pueden dar cuenta, nosotros encontramos 4 ítems que debemos desarrollar y en la parte de arriba encontramos una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cada uno de estos ítems deben ir correlacionados, esto debe tener un sentido. Inicialmente, en este primer ítem, yo debo hacer primero la clasificación del evento, es decir, definir si es un accidente de trabajo o si es un incidente de trabajo. En este caso, nosotros tenemos un ejemplo en el cual se determinó que el suceso había sido un incidente. Luego, yo encuentro otro ítem en el cual a mí me dicen que debo escribir o identificar una causa por la cual se haya generado el evento. Entonces a esta causa se le llamará causa 1. Debo identificar otra causa, será la causa 2. Y finalmente debo identificar la causa raíz, es decir, la causa principal por la cual se generó el evento. En este caso, yo tengo el ejemplo de un trabajador que fue a hacer un trabajo en un área donde había un tubo que transportaba líquido inflamable y esta área en la cual habían tubos que transportaban líquido inflamable, uno de estos tubos se rompió. El señor al pasar por ahí pues tuvo un evento inesperado. ¿Qué tipo de evento fue? Fue un incidente. ¿Qué le generó? Entonces, cuando yo identifico el tipo de evento, debo escribir además o debo hacer una descripción de lo que causó ese evento. En este caso, entonces el señor tuvo un incidente que se describe como una lesión cutánea pequeña, entonces eso explica por qué lo clasifican acá como un incidente, porque la consecuencia no fue grave, fue una lesión cutánea externa, superficial, entonces no generó mayores consecuencias. Luego me dice, ¿por qué? Entonces, en este por qué es porque se generó esta lesión cutánea. La primera causa que generó, o la primera causa por la que se generó más bien este evento llamado incidente, fue porque hubo un escape de líquido inflamable. Entonces el señor fue a hacer una revisión de ese escape. ¿Por qué hubo ese escape de líquido inflamable? La causa 2. Porque hubo o no hubo o hubo falta de mantenimiento. Entonces no se hizo un mantenimiento de las instalaciones, lo cual generó que ocurriera el evento. ¿Por qué hubo esta falta de mantenimiento? Entonces la causa raíz, la causa principal que generó este tipo de causas y por ende el suceso. La causa raíz entonces dice que fue
porque hubo falta de cumplimiento de los protocolos de revisión. Entonces, fíjense que si yo leo esto de manera corrida, entonces va a decir, bueno, hubo un evento, ¿cuál fue? Incidente. ¿Cuál fue la descripción del incidente? Lesión cutánea pequeña. ¿Por qué ocurrió el incidente? La primera causa, hubo un escape de líquido inflamable. ¿Por qué hubo un escape de líquido inflamable? La causa 2, porque había falta de mantenimiento o por falta de mantenimiento. ¿Por qué falta de mantenimiento? Porque también hubo falta del cumplimiento de los protocolos de revisión. Entonces, fíjense que todo esto es consecuente. La descripción del suceso y las causas que lo generaron. Para poder determinar las causas de los accidentes, entonces nosotros encontramos dos tipos de causas que pueden generar accidentes de trabajo. Causas inmediatas y causas básicas. Las causas inmediatas se deben, o más bien, se tienen en cuenta a partir de dos factores bien importantes. Primero, el primer factor, actos inseguros o subestándares. El segundo factor, condiciones inseguras o subestándares. Este factor que nos habla de actos inseguros o subestándares son actos en los cuales la principal causa del incidente o el accidente es el actuar del trabajador. ¿Por qué? Porque estos actos inseguros o subestándares hacen referencia a violación de los procedimientos. ¿Y quién ejecuta los procedimientos? El trabajador. Son comportamientos que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o incidente. Si a mí me dan un manual para manejar una máquina y yo no lo leo y lo manejo como a mí me parezca, estoy haciendo un acto inseguro, porque yo puede que lo sepa o puede que no lo sepa, pero resulta que en todos los lugares las máquinas no se manejan de la misma manera. ¿Por qué? Pues porque probablemente el proceso tenga alguna modificación de una empresa a otra. Entonces, por eso es importante leer los protocolos, leer los manuales, conocer el proceso y tener eso muy claro, tener esa información muy clara. Entonces, cuando yo violo las reglas, cuando yo violo la norma, estoy generando actos inseguros que pueden llevar a que ocurra un accidente o un incidente de trabajo. El segundo caso, fíjense que en este caso básicamente la responsabilidad recae sobre el trabajador. En el segundo caso, las condiciones inseguras o subestándares pues hacen referencia más a la parte de infraestructura, maquinaria y el sitio, las locaciones en las cuales se desarrollen las actividades. Entonces, puede ser, por ejemplo, que no haya un buen ambiente de trabajo, que falte iluminación, que falte ventilación, que las maquinarias no estén en buenas condiciones, que no haya medidas de seguridad, que no haya higiene, que realmente se note que las condiciones pues no son las adecuadas para que se lleven a cabo algunos procesos en los cuales se debe tener cierta o cierto grado de seguridad. ¿Sí? Que no se le ha hecho mantenimiento a la maquinaria, que la maquinaria está fallando y entonces el jefe ha ignorado la recomendación del operario. En ese caso, si llega a ocurrir algo, pues finalmente la responsabilidad recaerá sobre la empresa. ¿Por qué? Pues porque estas condiciones inseguras o subestándares son responsabilidad de la empresa. La empresa debe brindarle al trabajador las mejores condiciones para laborar. Bueno, con esta parte entonces terminamos el primer video tutorial. A continuación entonces eh, les enviaré otro link en el cual aparece una segunda parte de este video tutorial. Entonces esta primera parte se va, o más bien este primer video tutorial son dos partes. Entonces aquí damos por terminada la primera parte. Ahorita a continuación seguiremos con las siguientes causas que son las causas básicas.